tuve por lo menos 2 intentos de suicidio dentro de la organización. Viene un colapso donde ya no recuerdo qué ocurrió. Simplemente me desperté en un hospital, pues me estuvieron buscando muchas personas, mi caso se volvió mediático, las autoridades me estaban buscando, mis amigos me estaban buscando, mi hermano pues me fue a buscar a la morgue, ahí entre los cuerpos a ver si estaba yo. Les habían informado que alguien se había suicidado en el metro de la Ciudad de México, más o menos de mi edad, pero todo vino pues a través de este tipo de tratamiento que hicieron los ancianos. Y algo que te puedo comentar es que los ancianos estuvieron al pendiente, pero no del bienestar de mi familia, no de mi bienestar, sino estuvieron al pendiente pues para ver qué ocurría, ¿no? Tuvimos la opción de denunciar a estos personajes, tuvimos la opción de denunciar a la congregación, pero pues bueno, era tanto mi cansancio emocional que yo decidí mejor pues irme a recuperar a casa. Y entonces, bueno, dejas muchas cosas afuera, oportunidades también de la escuela, desde becas, desde oportunidades de estudiar en las mejores escuelas. Por ejemplo, en mi caso, pues yo me quedé en una de las mejores escuelas a nivel medio superior de aquí de la Ciudad de México y decidí renunciar por irme a ser precursor y estar en Mazateco. Entonces, vienes de todo eso, de estar renunciado a todo eso que te desarrolla, que te hace sentir bien. Y llegas a la congregación y por cualquier detallito, ¿no? Como desde la imagen, el corte del pelo, que si muy ajustado, que si muy guango, que si, por ejemplo, también llegamos a recibir comentarios que de pronto muy desaliñados, pero pues bueno, es porque la situación económica no daba. O sea, estábamos completamente entregados al servicio de dónde íbamos a sacar recursos económicos para vestir de etiqueta, ¿no? Y así, o sea, muchísimas situaciones que pues empezaron a juntar ahí en la adolescencia. Y bueno, pues creo que ahí como que empezaron a ver, no sé si dudas, pero por lo menos inconformidades ya dentro de la organización, sí ya empezaba a ver. ¿Tan solo tuyas, también de tu hermano? ¿Eran iguales los sentimientos entre ustedes tres? ¿O solamente alguien tenía más que otros? Fíjate que mis papás como que sí nos seguían recordando esto de poner en primer lugar el reino. Mateo 6:33 pone en primer lugar el reino y las otras cosas eran añadidas. Y nos decían que, bueno, que ellos no consideraban que estaba mal estudiar, por ejemplo, pero realmente tampoco nos apoyaban porque pues no había forma. Una, estaban ellos también muy involucrados. Dos, no había el interés. Porque, pues no, o sea, cuando no hay interés, pues no te van a apoyar ni con recursos, ni siquiera, digamos, moralmente, tampoco. Entonces, mi hermano y yo éramos como que los que platicábamos. Decíamos, oye, lo que te decía, los 3 hebreos, Esther, Abraham, Lucas, que era médico, y otros siervos, ¿no? Que decíamos, pues es que ellos están preparados, ellos tenían también recursos económicos. ¿Por qué nosotros no podemos tener, por ejemplo, un techo digno? ¿O por qué nosotros no podemos vestir dignamente? O sea, ya no hablamos ni siquiera de lujos, ya hablamos de necesidades básicas. Sentíamos como cierta desesperanza porque decíamos, bueno, queremos crecer, pero está como que esta presión para que no nos desarrollemos ni económicamente, ni profesionalmente, académicamente. Siempre se nos ponían ejemplos, ¿no? No, pues mira, el hermano fulanito vende gelatinas, el hermano sutanito vende tacos, y eso es lo que ustedes van a ser bendecidos por Jehová, porque Jehová les va a dar lo que necesitan. Y entonces yo le decía a mi hermano, bueno, a ver, no es que esté mal, son oficios honorables, pero yo no me veo vendiendo tacos 8 horas, 10 horas al día. Yo no me veo, pues sí, como algunos hermanitos vendiendo tamarindos y con trabajo sobreviviendo. A mí se me hacía muy triste. Y yo decía, es que eso no es digno para ningún ser humano, ¿no? Digo, si te gusta hacerlo y tienes la vocación para hacerlo, hazlo. Si a ti te gusta, está genial, estupendo. Vas a ser grande porque eso te gusta. Pero si tú no te ves así, si tú te ves como médico, si tú te ves como abogado, si te ves como psicólogo, ve también por ello, es igual de digno. O sea, todo es igual de digno.
Pero sentíamos esa desesperanza, ¿no? Porque para poder lograr esas profesiones, pues hay que estudiar. O sea, no puedo ser médico con un curso técnico. A fuerzas Sí, hay que ir no. a la universidad porque es un asunto muy delicado, la salud. Entonces, nunca nos vimos nosotros así. O sea, nunca aceptamos ese destino que se nos había impuesto. A pesar de tener metas espirituales y todo, decíamos, pero ¿por qué esto o esto? No, es que es esto y esto, ¿no? Cambiar la O por la I. Y así hablábamos nosotros. También, por ejemplo, preguntábamos, bueno, si ya no nos van a dejar estudiar, ¿por qué siguen construyendo salones del reino? ¿Por qué siguen habiendo proyectos para sucursales nuevas? Eran cosas que no nos cuadraban. O sea, realmente decíamos, a ver, a mí sí me estás destinando a no avanzar, a no prosperar, a no tener una casa digna, pero sí estamos construyendo salones, sí seguimos donando, siguen habiendo expansiones, digamos, económicas por parte de la organización. Entonces decíamos, bueno, si ellos pueden, o sea, no lo veíamos como un ataque hacia la organización, sino más bien decíamos, bueno, si ellos pueden y lo están considerando, que les va a dar tiempo en este tiempo del fin de seguir proyectando, ¿por qué nosotros no con nuestras vidas, no? ¿Por qué nosotros no podríamos ser buenos siervos de Jehová y a la vez, pues digamos, crecer económicamente o profesionalmente y estas cualidades, pues ofrecerlas a la organización? En ese momento, pues así pensábamos. El apoyo de tu hermano lo tuviste mutuamente, seguramente. ¿Qué le dirías a tu hermano de esa época? ¿Cómo fue sobrellevar y cuidar a alguien que quieres y que también proteges? Porque de alguna manera estaban solos ahí entre tanta multitud. Pues que lo admiro muchísimo porque él no disfrutaba muchas de las asignaciones y sin embargo por amor a Jehová y a nosotros estaba dispuesto a asumirlas. Y que nunca me juzgó. De hecho, bueno, quiero llegar a un punto bastante sensible. Yo tuve por lo menos 2 intentos de suicidio dentro de la organización por todo este acoso, por el estrés. Llegué incluso a recibir terapia, a recibir medicamento, y me atrevo a decirlo porque no podemos seguir con un tabú que nos está ocurriendo a muchas personas en el mundo y que muchas veces ocurre porque no salimos de un entorno tan complicado, y que podemos llegar a situaciones muy lamentables e irreversibles. Por eso me atrevo a comentarlo. Mi hermano fue esa persona que estuvo todo el tiempo conmigo en los hospitales. Él veía pues toda esta profunda tristeza que me generaba pues muchas de las experiencias que vivimos dentro de la organización. Pues entre ellas pues sí fue este acoso que te comento en las congregaciones, al final en la parte de la adolescencia. También, pues de pronto buscar un estándar tan alto, ¿no? Que nunca es suficiente. A mí la organización se me hace como este documental del debilitador social, donde se menciona cómo a las mujeres les ponen un estereotipo de belleza, donde ellas tienen que tener piernas enormes, largas, una cintura muy delgada, busto amplio, caderas amplias, ojos grandes. ¿Por qué? Porque de esta forma hacen sentir a las mujeres como insuficientes. Entonces, ese sentimiento de insuficiencia hace que ellas consuman, ¿no? Para pestañas, máscaras para pestañas, a lo mejor hay cierto tono de piel que se considera bello, entonces tú tienes que comprar el maquillaje que te haga ver así. Ahora en Igual. redes sociales, pues es mucho más evidente porque hay rostros perfectos, cuerpos perfectos, relaciones perfectas. Entonces tú buscas encajar en este estereotipo. Yo comparo esa parte dentro de la organización con un estereotipo espiritual, donde tú requieres buscar desnudarte de cierta personalidad, desarmarte de lo que es tuyo, de lo que tú eres, para poder encajar en un estereotipo, en un prototipo que te están poniendo. Aunque dicen que es Jesús, realmente pues ellos le ponen allí un estereotipo inalcanzable, ¿no? Donde aunque tú des el máximo, realmente no vas a poder llegar a eso. Pero sí llegué a este tipo de crisis y mi hermano siempre estuvo allí. O sea, quien no se separó fue mi hermano. Mi familia que no es testigo de Jehová, tanto de parte de mi mamá como de parte de mi papá, estuvieron muy pendientes y creo que eso ayudó a que no llegara a mayores. Pasando esta etapa,
Con todo esto, pues me fui a la Sierra Mazateca. Estuve en varias zonas, estuve en zona alta, que era montañosa, fría. Estuve en zona baja, que era cerca de Veracruz, que ya era calurosa, ya estaba por ahí una presa, estaba yo sirviendo en una isla. Estuve durante 3 años sirviendo en diferentes lugares dentro de la Sierra Mazateca. Pues, a pesar de esta situación tan complicada, emocional, pues me aventé, ¿no? Pues ahí va el niño de casa con la preparatoria, dejé la preparatoria otra vez y me fui, ¿no? Una preparatoria que mi abuela pagaba, mi abuela siempre como que intentaba como salvarnos, ¿sabes? Como, ¿saben qué, mis niños? Desde lo que les va a sacar adelante va a ser el estudio, para que tengan criterios, que tengan oportunidades. Entonces, mi abuela nos pagaba un colegio y ahí otra vez va Jorge, trunca la escuela y me voy a servir, ¿no? Estuve allá sirviendo pues sí, pues 3 años, varios meses. Y pues algo que me di cuenta pues fue de la desigualdad, ¿no? Económica, social, que hace falta mucha educación, mucha ayuda, ¿no? No solamente la espiritual, porque yo decía, por ejemplo, casi todos decían, no, pues es que ustedes van a ayudar allá espiritualmente, que esa fue otra cosa que ya no me cuadraba. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo me fui a servir allá igual con toda la intención de hacer discípulos, pero yo decía, bueno, a ver, me acordaba mucho de un discurso que decía que cuando Jehová le mandó un ángel a Elías, que incluso se deprimió, ¿te acuerdas? En la cueva, que ese ángel no solamente le dio ayuda espiritual, no solamente le dio ánimo, también le dio pan y agua. Entonces, en ese discurso me acuerdo que se hablaba de la ayuda práctica y yo traía eso mucho aquí, porque escuchaba toda mi vida, escuché que la ayuda que se le da a las personas es ayuda espiritual. Pero llegando allá, pues fue tanto lo que vi que yo dije, híjole, no es suficiente. O sea, la gente pues también requiere otro tipo de ayudas y si está en mi mano darlo, pues lo voy a hacer. Pero ¿qué crees? Que Jorge pues no tenía educación, no tenía preparación para un oficio, porque toda su vida había estado envuelto en el servicio. Y sí había estudiado, pero digamos que no me había dado, digamos, la oportunidad de estudiar un oficio como se solía sugerir, pero porque en mi escuela no había ese tipo de oportunidad, porque mis papás, pues digamos que no les alcanzaba a lo mejor para meterme en este tipo de escuelas, entonces yo hacía todo lo que estaba en mi posibilidad. Sin embargo, llego a la sierra y me doy cuenta de que es muy evidente esta carencia en mí, que dije, yo necesito tener herramientas para la vida. Espiritualmente siento que lo estoy dando todo, pero algo me falta, porque yo no puedo dar espiritualmente si no como bien, si estoy enfermo, si me está afectando esta jornada de servicio, que yo veía que mis compañeros a veces sufrían muchísimo porque las condiciones precarias pues te empiezan a generar estrés, te empiezan a generar enfermedades, tanto del estómago, del sistema nervioso, vi muchas situaciones y mucha depresión, ¿no? Sobre todo mucha depresión porque pues tú vas con toda la intención de ser un buen ejemplo y resulta que no tienes las herramientas para sobrevivir porque no se te preparó para una profesión, porque no se te preparó para el trabajo, porque no tienes un currículum, porque por si allá las oportunidades son más escasas. Entonces sí. Yo dije, híjole, esto no es digno. O sea, ¿cómo voy a dar algo que yo no tengo? Y bueno, eso fue parte y otras experiencias, pues fueron parte de lo que a mí me hicieron recapacitar sobre mí mismo y dije, ¿cómo voy a ayudar si no tengo yo ni siquiera recursos para mí? Y bueno, es que yo regreso con toda la intención de seguirme preparando, de cuidar mi salud, porque ya me estaba afectando mucho. Y regresé con la intención de estudiar. Dije, yo quiero estudiar Derecho, porque allá había una situación muy, muy fea, donde a un niño se lo llevaron preso, 6 policías, un hermanito donde yo me estaba hospedando, y se me hizo muy injusto. Y yo dije, bueno, hice lo que pude, pero dije, pero con conocimiento puedo ayudar más, ¿no? O de pronto vi situaciones de salud muy feas donde no había forma de trasladar al enfermo y que hubo consecuencias graves. Eso fue impactante, donde yo dije, híjole, pero ¿por qué no pude ayudar, no? Dije, entonces voy a meterle aquí por el lado de la salud también. O sea, como que yo dije, no solamente es cuestión de ir y leer un texto, es cuestión de también generar ayuda práctica, como el ángel que les llevó agua y pan.
Entonces me regresé a la Ciudad de México con esa intención de seguirme preparando y de ayudar desde, no la escasez que nos habían enseñado, sino desde la abundancia. Regresas entonces a México y te regresas a tu congregación, pero con ganas de prepararte de manera seglar para ayudar o edificar como tú te diste cuenta. ¿Qué pasó? Llegaste y ¿cómo fue el salto? ¿Cómo fue la salida? Mis papás estaban divorciando. Mi mamá sale disciplinada, mi mamá sale de la organización por ahí del 2014, 2015 y se vuelve todavía más complicado porque yo regreso enfermo. En la casa, obviamente, cuando hay una separación, pues hay crisis económica, hay crisis de todo. Mi hermano también estaba muy enfermo porque no comía, o sea, realmente, de verdad, la situación era muy crítica. No hubo apoyo, digamos, de un hermano o de los hermanos que dijeran, híjole, pues han servido muchos años, vamos a llevarle 1 kilo de tortillas, 1 kilo de plátanos, o sea, realmente no hubo apoyo. Aparte, pues como mi mamá ya estaba siendo un mal ejemplo, pues menos se acercaban a la familia, ¿no? Mis papás se separan, mi papá regresa al oriente de la Ciudad de México, de donde es él, y mi hermano decide también separarse ya como que de la familia, y yo me quedé en el sur porque ahí está la mayoría de mis familiares. Entonces yo dije, híjole, para poder recuperarme un poquito de salud y poder retomar estudios y todo, pues creo que estaría bien quedarme en la Ciudad de México, bueno, en el sur. Pero mi mamá estando expulsada, pues sí, era algo que me afectaba en la conciencia, a pesar de que yo la amo muchísimo. Pues yo decía, híjole, pero es que ya salió. Entonces me regreso otra temporada a Oaxaca, pero sí me salí diciéndole a mi mamá, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar, no quiero que me envíes mensajes, no quiero que me llames a mi asignación, porque yo tenía que concluir con una pequeña asignación que había quedado pendiente y ya después me regresé ahora sí definitivamente a la Ciudad de México, pero con la misma determinación de no permitir que mi mamá tuviera un acercamiento hasta que pues regresara a la organización. Eh, Mi mamá siempre ha sido un buen ejemplo. Como madre, ha sido una persona sumamente intachable. Entonces, yo veía la situación, se me hacía muy cruel, se me hacía muy duro. Pasamos unas depresiones horribles porque queríamos, o sea, realmente amábamos a mi mamá, pero decíamos, es que es una instrucción de Jehová, ¿no? De Y es amor, parte. sí. Exacto. Y mi mamá, pues, ahora que nos platica, fue una crisis terrible. Y bueno, ahí empieza otro parteaguas, ¿no? Donde empiezan ciertos ataques a la familia, porque es muy curioso, ¿no? Cuando te ven vulnerable es cuando más las personas se ensañan, ¿no? Cuando te ven más débil, pues decaído. Entonces empezamos a recibir ese tipo de ataques. Yo tengo un evento igual muy complicado, me vuelve a dar esta situación de la depresión. Eh, pero esta vez es más grave. Esta vez, pues ya yo estaba buscando recursos económicos, etcétera, porque pues bueno, había que buscarle. Me fui a trabajar a un lugar igual cerca de donde mi papá vivía, no igual, pero por allí cerca. Pero ya me costaba mucho trabajo ir a las reuniones porque ya en la condición de salud, repartir mis energías para el trabajo y la escuela, pues ya era muy complicado. Pero yo aún así seguía como enfocado en las reuniones, yo sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y de hecho me sentía mal por no cumplir. Los ancianos, pues no, en ese momento, pues no me prestaron atención. Fui a buscar ayuda espiritual porque realmente me sentía muy mal y no recibí esa ayuda. O sea, realmente recibí muchos señalamientos, que a mí me estaban pasando cosas porque yo era un desordenado, que porque estaba yendo a la universidad, que la depresión era porque yo debía algo, que yo estaba haciendo algo malo. Y entonces, en lugar de recibir como ese apoyo, pues me empezaron a señalar. Y estoy hablando de ancianos, en esa congregación a la que yo llegué está cerca de Betel. Entonces estoy hablando de ancianos betelitas y ancianos que pues tienen pues privilegios dentro de la organización y pues fue una decepción muy fuerte para mí. Se complicó un poquito porque pues sale mi nombre involucrado en una situación complicada. Se hicieron 2 comités judiciales en otras congregaciones y sale mi nombre por una situación bastante
ay, ¿cómo decirlo? Imprudente de mi parte. Había un asunto allí donde yo estaba siendo víctima de un delito, pues fue muy complicado para ellos manejarlo. Como que buscaron ocultarlo, no supieron qué hacer y entonces quisieron derivar el caso a mi congregación antigua del español. O sea, esto que te estoy diciendo fue en Mazateco, derivan mi caso, pero para mí esperar todos esos días fue todavía más traumante, más doloroso estar esperando pues una resolución, si me iban a apoyar o no me iban a apoyar, si me iban a dar el consuelo espiritual o no. Eh, y no, nunca lo hubo. Pues fui a buscar ayuda de un anciano que yo consideraba que era un hermano pues muy amoroso y que yo pensé que me podía apoyar. Y bueno, el chiste es que sí investigó bien mi caso, investigó, logró hallar mi tarjeta, pero para este entonces, pues ya digamos que mi condición de salud mental pues ya estaba muy, muy, muy dañada, ¿no? Por todo este estrés, por la humillación, desde las preguntas, desde los señalamientos, se hacen cuestionamientos muy humillantes. Entonces, y bueno, posteriormente yo sufro otra situación donde, pues sí, o sea, obviamente tenía ganas de hacerme daño porque yo decía, híjole, pues se está acercándose esa situación donde a lo mejor yo pierda a mi familia, no sé, o sea, yo no sabía qué iba a ocurrir, ¿no? Nunca había pasado por un comité judicial, nunca me habían amenazado de pasar por uno, y tengo cuidado con este tema porque, pues sí, no quiero como involucrar a ciertas personas porque también tienen su dignidad, tienen Sí, sí, su sí. propia historia, tienen pues sí, su honor. Y pues para ser breve, resulta que, pues bueno, cuando yo estuve a punto de hacerme daño, pues viene un colapso donde ya no recuerdo qué ocurrió. Simplemente me desperté en un hospital donde mi familia fue a recogerme, pero en ese inter, pues me estuvieron buscando muchas personas, mi caso se volvió mediático, las autoridades me estaban buscando, mis amigos me estaban buscando, en redes sociales hubo muchas compartidas de mi caso, hermanos de muchas entidades federativas, de Puebla, de Oaxaca, de Toluca, de todos lados, había Estado de México, Ciudad de México, me estaban buscando por esa situación. Mi hermano pues me fue a buscar a la morgue, ahí entre los cuerpos, a ver si estaba yo. Fueron a ver si, por ejemplo, no había, les habían informado que alguien se había suicidado pues sí, en el metro de la Ciudad de México, más o menos de mi edad. Entonces, pues imagínate lo que pasó mi familia, eso ya me lo contaron después, pero todo vino pues a través de este tipo de tratamiento que hicieron los ancianos. Y algo que te puedo comentar es que los ancianos estuvieron al pendiente, pero no del bienestar de mi familia, no de mi bienestar, sino estuvieron al pendiente pues para ver qué ocurría, ¿no? Si había, por ejemplo, mi mamá tenía la opción y yo tuvimos la opción de denunciar a estos personajes, tuvimos la opción de denunciar a la congregación, pero pues bueno, era tanto mi cansancio emocional que yo decidí mejor, pues irme a recuperar a casa, pero cuando yo me voy, pues ya vengo con otra actitud. Yo quería entender qué ocurre y ya no quería yo regresar a ese lugar donde yo me había sentido violentado. Ok, estos temas son muy sensibles y la verdad es que hay que respetar el tema de cómo se toma o cómo se cuenta, cómo se platica. Sin embargo, solo quiero que tú seas lo más tenue posible, sin llegar a detalles. En el caso, para entender y para que la gente pueda entender también el contexto, tú fuiste víctima de personas dentro de la organización, ¿cierto? Sí, Sí, ok. exacto. De hecho, en ese lugar donde te platico que me hospedé, pues se cometían otros delitos, o sea, y eran hermanos, o sea, desde robos, consumían ciertas sustancias, obviamente su lenguaje también era soez, entonces la investigación empezó por ahí, también ciertas conductas, pues inmorales, no aceptadas por la organización, empieza por allí y pues yo por haber pisado, digamos, en un mal momento ese lugar, pues me vi involucrado
Y pues bueno, Ok, ya ok. yo estaba sensible. En ese lugar era un lugar de testigos de Jehová Sí, y estaba en México. sí, sí, en la Ok. Ciudad de México. O sea, ¿Y era un lugar abierto al público? no, era una casa donde ellos vivían, entonces yo fui a una reunión, entonces se nos hizo tarde y pues bueno, yo me hospedé en ese lugar para no arriesgarme porque el oriente de la Ciudad de México es muy peligroso. Entonces, pues decidí quedarme con ellos. Obviamente, pues yo hubo cosas que no me di cuenta, desafortunadamente no me di cuenta, pero tú sabes que en el libro Pastorén, pues hay pruebas que dicen que ya solamente son circunstanciales. Por ejemplo, si te ven entrando al hotel con una muchacha, pues aunque no te vean en el acto, pues ellos ya lo toman como que así fue. Aunque si tú presenciaste cierta situación y no la denunciaste en la congregación, pues tú también ya eres parte, ¿no? Entonces, desafortunadamente se juntan estas dos cosas, yo ya me sentía muy culpable, ya me sentía muy mal, e incluso sí le comenté a mi familia, ¿no? Que terminé aceptando cosas que ni siquiera había hecho, señalamientos que ni siquiera había hecho, porque yo lo que Sí, quería era sí, que terminara toda esa espera, todo ese, te pues entiendo, sí, te todo, entiendo. sí, En el comité, porque los comités son muy agresivos y es de sacar la verdad. Entonces tú quieres terminar ese asunto y bueno, ¿qué te digo? Sí, pero bueno, también trato de entender que pudiste hospedarte como cualquier otro hermano, porque tú ya estabas acostumbrado a estar dentro de estos lugares. entonces, en ese lapso de espera, en lo que yo estoy pues viendo qué hacen, si me ayudan, si no me ayudan, si hacen comité, si no hacen comité, pues para mí fue un tormento, porque yo decía, híjole, y si me expulsan, pues ya pensaba, ¿no? En que pues mi familia, en toda esta humillación pública, sí fue bastante complejo. Yo mismo pues me sentía mal porque eh, sentía que habían abusado de mi confianza. ¿Cuánto tiempo estuviste desaparecido, amigo? Fueron 2 días, digamos que fue la mitad de un día y 2 días enteros, y ya el cuarto fue que me encontraron. Ok. Ujú. ¿Quién te encontró? Bueno, estos temas son cada vez más. Creo que hay que tener mucho tacto, sobre todo por el tema de que muchos pueden sentirse identificados. Afortunadamente, pues lo estás contando. Hay testigos o extestigos que no lo van a contar porque las crisis emocionales y la presión social es muy fuerte. Entonces, sigámonos de lleno ahora con el tema de que después de que tú reaccionas, de que nuevamente te reincorporas con tu familia, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue el tema de salir o ya dejar de asistir? Mi papá como que seguía protegiendo un poco a la organización, o sea, como que le daba prioridad a que supieran los ancianos, el tema y todo. Pero mi mamá, como ya estaba fuera, ella dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a tolerar más, porque si mi hijo amanece muerto, ellos no me lo van a regresar con sus creencias. Entonces mi mamá ya estaba dispuesta a denunciar y todo, y lo que buscaron hacer fue como aislarme un poco de todo ese tema, aunque todavía, digamos, mi papá y mi hermano todavía querían como seguir asistiendo a las reuniones, pues por todo lo que habíamos pasado, pues ya no me insistieron en reunirme porque pues al final era recordar, ¿no? Todo eso. Entonces, llego con mi familia, mi familia materna, obviamente todos indignados, y me decían, mira, si hay que denunciar, si hay que agarrarnos a trompadas, Sí, claro. asumimos la responsabilidad y nos vamos con todo. Y sobre todo, pues quien me cobijó y que sigo plenamente agradecido es con mi abuela, porque ella me cuestionaba, ¿no? Primero indagaba cómo me sentía y me cuestionaba, y yo todavía tenía como esta programación, y yo sé que muchos se van a sentir identificados, de miedo a la gran tribulación, de miedo al Armagedón, de miedo a haber desafiado a la autoridad, ¿no? Que supuestamente está puesta por Jehová, que son los ancianos. Tienes dudas de cómo te va a ir afuera. Empezaban, a veces me asaltaban estos pensamientos, pero yo le contaba a mi abuela y le decía, mira, es que en la organización pasa esto, pasa el otro,
y ya mi abuela como que me iba ayudando a ser fuerte. O sea, decía, pues sí, que no le tenemos por qué dejar a otras personas que determinen, ¿no?, nuestra vida. Empecé a leer, me atreví por primera vez a leer el libro Pastorén, porque yo quería saber yo quería entender qué había pasado. Entonces me atreví a leer el libro Pastorén y entendí muchas cosas. Cuando llegué a la parte de los comités judiciales, cuando llegué a la parte de los pecados graves, cuando se detiene un comité judicial, cuando se sigue, entendí muchísimas cosas. Entendí desde por qué te dan un abrazo al final, que ya es un protocolo, ¿no? Hablarte bonito y darte un abrazo al final para que regreses a la organización. O sea, entendí que todo era algo sistematizado, que todo era algo bien pensado, que muchas veces durante este proceso de espera escuché a los ancianos decir, es que eso es lo que dice el organizados, eso es lo que dice el pastorén, eso es lo que dice el superintendente, y ya hicimos oración, estamos bajo espíritu de Jehová. Entonces yo en mi mente yo pensaba, bueno, sí, o sea, el pastorén, lo que tú quieras, y la Biblia, ¿para cuándo, no? Entonces, ya cuando estaba yo en casa de mi abuela, pues me atreví a indagar más de la cuenta, ¿no? Porque ya sabes tú que el pastorén es para puros ancianos. Entonces me atreví a ir investigando, me meto, mi abuela pues quería que yo me empezara a desarrollar ahora sí, enfocado en la educación académica, empiezo a estudiar derecho, bueno, primero empecé a estudiar rehabilitación física, después me inscribo a la carrera de derecho y entonces empiezo a investigar más temas, pero desde el punto de vista jurídico. Yo quería entender qué había ocurrido. Empecé a investigar desde la legalidad de los comités judiciales, la validez y la legalidad de la directriz médica y carta, algo así dice como carta poder, ¿no? Sí. La empecé a investigar, la validez de acuerdo a las leyes de la Ciudad de México y créeme que descubrí muchas cosas muy interesantes. Busqué sobre, por ejemplo, no sé, temas como la expulsión, qué derechos humanos se están violando cuando expulsan a alguien, cuando anuncian a alguien, cuando tres hombres indagan en la intimidad sexual o de la que sea, de una mujer o de un hombre o de un adolescente, de una muchacha. Empecé a indagar, por ejemplo, en nuestro país están prohibidos los tribunales especiales, el único que tiene la facultad de generar un proceso judicial o una audiencia judicial e imponer una pena es el Estado. Entonces empiezo yo como que a indagar, ¿no? Desde el punto de vista del derecho y me di cuenta, porque todavía tenía dudas, me di cuenta que la organización no es que sea imperfecta, sino que la organización tiene todo premeditado. Todo cambio que hay en el libro Pastorén tiene una razón de ser y normalmente es jurídica para no meterse en problemas. Estudié la parte de los abusos sexuales en Australia, pues me metí a fuentes oficiales porque ya sabes que dicen siempre, ay, es que estás buscando información en YouTube y en Claro, no, no, no. oficial, Respaldo, ¿no? Y respaldo. siempre Okay. dicen esto. Entonces, realmente mucha de la información que encontré, incluso aquí en YouTube, la verifico, ¿no? Y eso, pues es válido, ¿no? Ver de qué fuente viene, qué tan confiable es. Entonces me puse a indagar y me di cuenta que no era una imperfección humana lo que me había pasado, que era todo un protocolo bien estructurado, que era todo un sistema bien pensado. Bueno, a favor de los intereses de la organización, que no precisamente eran el cuidado del rebaño ni el bienestar de sus integrantes. Esto nos sirve mucho a los extestigos porque estamos muy verdes en el tema jurídico. Lo hemos platicado. Todos hablamos desde el estómago porque pues es lo más fácil, ¿no? La preparación o el tema académico, no muchos nos quedamos cortos en esos temas, pero estamos ahora en la parte de la investigación. Quiero preguntarte, entonces, ¿a partir de cuándo empezaste a ejercer o cuándo te graduaste o cómo fue este tema? Porque para llegar a esa meta, que esta sí era una meta física, después es que es imposible, o sea, de verdad que no es que sea imposible, es que no es tan visible para los extestigos, porque después de que sales dañado,
lastimado, no te dan ganas de emprender otra cosa igual, ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo sacaste fuerzas? Digo, el apoyo de tu abuela me queda claro. ¿Cómo fue, amigo? Empecé a cuestionar algo que te enseñan en la universidad, que es algo que ahora me queda clarísimo de por qué te desaniman o incluso te prohíben ir a la universidad, es que generas un espíritu crítico. Y un espíritu crítico no se refiere a que vas a destruir, a que vas a atacar. No, un espíritu crítico es cuestionar para analizar y llegar a la verdad, llegar a un hecho, describir un evento social, un evento natural. Entonces empecé a cuestionar desde creencias propias, me di cuenta que algo que hace la organización es desvirtuarte, irte desarmando de todo lo que te empodera. Ejemplo, empecé a ver mi programación y empecé a cuestionarme, por ejemplo, somos imperfectos, ¿no? Entonces yo dije, a ver, cuando tú en tu mente, que tenemos tan interiorizado todos los testigos de Jehová, que somos imperfectos, estamos diciendo que hay algo malo dentro de nosotros y que a pesar de nuestros esfuerzos, eso nunca va a cambiar. Siempre va a haber algo inmundo en ti, algo malo en ti, y entonces eso te desvirtúa, ¿no? Otra frase que, por ejemplo, me fui quitando fue, no confíes en ti mismo, ni en tu propio entendimiento, y que tu corazón es traicionero. Ahora entiendo que no, por supuesto que no. Todos tenemos una intuición y por algo la tenemos, ¿no? Cuando sentimos algún peligro, cuando tenemos los deseos de hacer algo, pues digamos, positivo, ¿no? Que debemos de escucharnos a nosotros mismos. Empecé a escucharme a mí mismo. Después de que todo me lo indicaban, ¿no? Empecé como a generar, pues, esta posibilidad de yo elegir qué quería para mí, ¿no? Entonces, ya no solamente ser obediente y sumiso, sino ser una persona pensante, ¿no? Trabajé mucho en eso. El amor propio, algo que les molesta mucho a los testigos de Jehová es hablar del amor propio y lo califican de soberbia. ¿Y por qué se habla de menospreciar el amor propio? Pues porque entre menos amor propio, menos autodeterminación tienes. Entonces empecé como a valorar mis cualidades, como dices tú, despojarse de esa falsa humildad que se nos enseñó. Por ejemplo, esta frase que yo creo que desarma mucho es inmerecidamente. Soy inmerecedor, ¿no? En mi gran imperfección. Entonces, este tipo de cosas, pues generan que aunque tú tengas el deseo de alcanzar una meta y no sentirte merecedor, es como poner el acelerador y el freno al mismo tiempo, ¿no? Quiero hacerlo, sí quiero a lo mejor mejorar mi situación económica, lograr una carrera, lograr muchas cosas, pero yo no me siento merecedor, entonces ni tengo valor propio, pues mucho menos voy a lograr tener la fuerza para poder conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, igual otra situación, pues es depender de un grupo. Aprendí que nunca se debe depender de una persona ni de un grupo. Eso aplica en todos lados. Si tienes un cónyuge que te prohíbe estudiar, que te prohíbe relacionarte con otras personas, pues ahí hay una bandera roja porque estás dependiendo de esa persona. Entonces, yo algo que noté de muchos ex testigos es que salían de la religión y se iban a otra o se metían en un grupo coercitivo de desarrollo humano. ¿Pero por qué? Porque salíamos pues desprotegidos.